Bueno, buenas tardes para todos. Ahora comenzamos con lo que son frutas y hortalizas, como bien decía Facundo. Y esta presentación, como las anteriores, va a tener 3 partes. En esta comienzo yo a hablar más con un foco en frutas y hortalizas, luego va a haber una parte más de carnes, que va a estar nuevamente Santiago, y Virginia, que nos va a hablar un poco más de lo que es la composición nutricional, y sobre todo con foco en la parte de antioxidantes, que es algo que también es muy relevante para evaluar en nuestros alimentos. Por eso tiene como 2 partes, ¿no? La evaluación sensorial y la composición nutricional. Un poco les quería contar nuestra experiencia desde integrar la opinión de nuestros consumidores, trabajando de una forma que le llamamos como más participativa en este proceso de mejoramiento genético. En Niña tenemos, como vieron, distintos programas de mejoramiento genético y tenemos uno con un foco fuerte en lo que son hortalizas y otro en frutas, en el cual yo me voy a centrar en los cítricos, que yo vengo del norte de Salto y es una de las áreas en las que más trabajamos junto con los cultivos como frutilla o como tomate. En esta escala que pueden ver de tiempo, nosotros empezamos a trabajar ya en el año 2009 en trabajos con consumidores, con una interacción muy fuerte con Facultad de Química, con la gente de sensometría y análisis sensorial en el polo de Pando, con Gastón Ares principalmente. Y fuimos aprendiendo mucho en este proceso y aplicamos distintas metodologías, pero siempre con un foco en poder tener una devolución de nuestros consumidores, qué es lo que más les gusta, qué más los atrae, con un objetivo final de poder aumentar y potenciar el consumo de estos productos, ¿no? Porque, como decíamos hoy, Virginia nos contó muy bien, el tema del placer es clave en lo que vamos a elegir y nosotros queremos unir a través de este estudio sensorial el placer con aquello sano o que nos hace bien. Entonces, a través de lograr lo que más nos gusta, lo que más les gusta a nuestros niños también, que van construyendo un poco lo que es su dieta, potenciar el consumo. Entonces ya nos planteamos desde 2009 trabajar en este sentido. En 2013 incorporamos el tema de los boniatos, que es otra área de trabajo nuestra, sobre todo con un fuerte también en boniato zanahoria por estos nutrientes que incorpora. Y luego en 2016 empezamos a trabajar en frutos cítricos, todo a nivel nacional. Primero con un foco en nuestros consumidores y luego también pensando en el caso de los cítricos, es un rubro de exportación, a ver qué pasa con los mercados hacia afuera. Esa etapa no la hemos abordado, por ahora nos hemos centrado en lo que son los consumidores uruguayos. Entonces, ¿cuál era nuestro objetivo? Conocer esa opinión de nuestros consumidores y generar información que sea clave en esta selección de nuevos materiales, que tengamos esa información y podamos decir, bueno, le gusta mucho a la gente, no será tan bueno agronómicamente, o de repente a los productores no les sirve tanto, o sí, pero sabemos que en tema de sabor y de aceptabilidad es muy bueno. Lo podemos guardar como un padre, una madre para futuros hijos cuando hacemos métodos de polinización, por ejemplo. Y eso puede ser muy interesante para nuestros mejoradores poder contar con ese tipo de información. Entonces aplicamos, ¿cómo trabajamos en esto? Y aplicando 2 metodologías, principalmente una que se puede utilizar a escala de laboratorio, como es lo del mapeo proyectivo. Podemos trabajar con evaluadores semientrenados, realizando evaluaciones periódicas. Semientrenados porque no es un panel de jueces, como pueden haber oído, sino que son evaluadores que están muy acostumbrados en los años a evaluar los mismos productos y participan de distintas evaluaciones acopladas a este proceso de mejoramiento genético. Y la otra gran pata de trabajo que tenemos es con consumidores, como puede ser en un supermercado, capaz que alguno de ustedes alguna vez se encontró haciendo pruebas en cualquiera de los supermercados de acá de Montevideo, hemos hecho algunas, otras en el departamento de Salto, donde aplicamos distintas metodologías que nos permiten medir, como medir cosas, ¿no? La aceptabilidad, cuánto le gusta o no este producto, lo compraría o no lo compraría, para cada uno de los materiales o de las variedades que nosotros tenemos. Y luego metodologías como estas últimas, que ya van más a darnos más información. ¿Le pareció ácida? ¿Le pareció dulce? La textura, ¿cómo le pareció? Son como más dirigidas. Y la última, que es Rate All That Apply, ya nos permite medir
el dulzor, por ejemplo, le podemos pedir a un consumidor que en una escala de tanto a tanto nos diga en dónde está. Y ahí ya sacamos también más información en números. Estas dos metodologías tienen muchas diferencias, se necesita distinto número de evaluadores para llegar a la validez de esos datos y bueno, en eso tenemos un muy buen apoyo con nuestros socios y con cualquier otro también que se pueda sumar a este tipo de trabajos. Y les quiero mostrar un ejemplo. Nosotros trabajamos en muchos rubros, pero hoy traje el caso de los cítricos, que me parece muy interesante contarlos, nuestra experiencia. Empezamos un poco preguntándole a los consumidores con una encuesta qué palabra les venía a la mente cuando hablamos de mandarinas. Entonces la mayoría, cuanto más grande la palabra, más gente nos dijo que esto le parecía importante, ¿no? Entonces surgió el tema de lo dulce, de lo rico, de lo jugoso, pero también surgió el tema de las vitaminas, que nosotros las buscamos como un ejemplo de aquello que nos hace bien, para que el consumidor nos entendiera, porque a veces decimos nutracéutico, antioxidante, y la gente como que no. Y lo de vitaminas está como más asumido que va a mejorar nuestra salud, ¿no? Entonces ese término lo elegimos para que el consumidor nos mostrara cuánto le importa esto. Y en este sentido, además, logramos conocer la importancia relativa de 10 características de las mandarinas al momento de decidir la compra por parte de los consumidores. Y vimos, por ejemplo, que tengan buen sabor, que sean jugosas, o el tema nuevamente de estas vitaminas son de las más importantes, las que más le importan a ese consumidor a la hora de definir la compra. Y a su vez, esto es una agrupación como por clúster, cuando dividimos a los consumidores por grupos, ejemplo, aquellos consumidores que siempre comen mandarinas, que son más esporádicos, no, se puede hacer distintos tipos de agrupación, pero en este caso vimos que a la mayoría de los grupos, por ejemplo, a todos estos grupos les importa mucho que tengan alto contenido de vitaminas o el tema del sabor. Después hay otras cosas o que sean jugosas. Después hay otras cosas que hay grupos que les importa mucho, por ejemplo el tema de la semilla o el tema del tamaño, pero no a todos los grupos por igual. Sin embargo, en estos casos sí, la mayoría de los consumidores, aunque los agrupemos, se comportan de forma parecida y valoran mucho estos temas. Y bueno, acá como ejemplo también mostrarles qué características más le afectan o le importan a un consumidor cuando va a elegir la compra de mandarinas. Y otra vez nos salen los temas de sabor, principalmente, que es en lo que nos enfocamos, y luego los temas a veces de forma, el color, y esos son los que más influyen. Por ejemplo, estas son variedades nacionales, excepto Tango, que es una variedad extranjera, las otras son variedades del programa de mejoramiento, que tiene sede en Salto, y vemos que la aceptabilidad es tan buena en algunos materiales como las de las variedades extranjeras. Esta variedad es muy valorada a nivel internacional por los mercados y en estos casos los valores son muy parecidos. Hay otras que no le gustan tanto a nuestros consumidores, pero quizá en otros mercados puedan tener otro potencial. Y a su vez, las preguntas del CATA, que es un método que se llama Check, All That Apply, que uno le da una lista de palabras a los consumidores y los consumidores marcan qué características de esas de la lista tiene esa muestra que están probando. A su vez podemos comparar, preguntarle al consumidor qué es para ellos una mandarina ideal en cuanto a sabor o en cuanto a apariencia. Y las ponemos en este mapa de un análisis de correspondencia, en donde, por ejemplo, podemos ver cuál de nuestras variedades o materiales que estamos evaluando, que son estas que ven en azul, con códigos o con nombres cuando son comerciales, se acercan más a esa ideal. ¿Y qué características tiene esa ideal? Si es dulce, si tiene un sabor intenso, un color intenso. Y acá vemos, por ejemplo, que este material, F2P3, que ahora le estamos avanzando en lo que es el nombre comercial de esa variedad, fue muy valorada por nuestros consumidores. Y eso para nosotros no es menor, o sea, es un dato más y es muy relevante. Incluso la experiencia de trabajo, en este caso se hizo con el supermercado Giant, pero ellos mismos potencian muchas veces a través del consumidor que tira desde el final lo que es la plantación de estas variedades. O sea, hay productores ya en Salto que están incorporando estas variedades para ya poder canalizar la venta con estos supermercados y llegar al consumidor. Entonces es como otra forma de trabajo desde la otra punta de la cadena que nos parece muy interesante poder continuar y promocionar entre todos nosotros, entre los uruguayos, para comer cosas más ricas, no solo más sanas, pero que también estén buenas y las podamos elegir con ganas. Y bueno, como conclusión final, destacar
esta herramienta del análisis sensorial. Cada vez avanza más las metodologías, hay grupos que trabajan en esto, en nuevas metodologías para evaluar esto con consumidores o con evaluadores entrenados. Esta herramienta integrada a un proceso de mejoramiento genético, que es lo que también hacemos en INIA y más sabemos hacer desde hace más años, son claves para mejorar la calidad y poder incorporar la opinión y la valoración del consumidor en este proceso de selección de estos híbridos. Entonces, es como algo para nosotros muy, muy importante. Y bueno, los dejo con... Bueno, y en esta escala de tiempo lo que les quería contar al final es que estamos incorporando recién este año el trabajo en temas con tomate, que tenemos un programa de mejoramiento también con sede en Salto. Estamos recién empezando a generar términos que le llamamos nosotros de cómo describe un consumidor a un tomate. Entonces empezamos como desde ahí, y bueno, y los socios que también se quieran sumar a esto de empezar a trabajar en tomate, que no tenemos tanta experiencia y estamos arrancando, estamos más que abiertos a nuevas colaboraciones. Y estos son un poco los trabajos de referencia en temas de frutilla, como les contaba, que hemos trabajado en temas de boniato también, ya sea en metodologías, por ejemplo, el mapeo proyectivo acoplado al mejoramiento genético, o ya en la selección de nuevos materiales. Y este es un review para que les interese el tema, que es en una revista nacional, que es Agrociencia, donde resumimos un poco todos los trabajos. Acá está arroz y está la parte de frutas y hortalizas, que hacemos desde el punto de vista del análisis sensorial. Y ahora sí, perdón si me playé un poco, Santiago, pero te paso la posta con la carne otra vez. Bueno, no me querían dos platos. No, yo les voy a mostrar dos proyectos que, si bien se ejecutaron hace unos cuantos años, en su momento fueron bastante emblemáticos en cuanto a cómo se venía trabajando en calidad de carnes aquí en INIA. ¿Y por qué fueron bastante emblemáticos? Porque más allá de las determinaciones físico-químicas que se hicieron instrumentalmente de la carne, en estos proyectos, en ambos proyectos, justamente fueron proyectos con enfoque hacia el consumidor, en donde se aplicaron evaluaciones sensoriales tanto con expertos, con jueces, como con consumidores, pero la particularidad que tuvo, por ejemplo, con lo que previamente dijo Joana, es que se hizo con los consumidores en los mercados de destino. En este caso era Europa, y se hizo paneles de consumidores en diferentes países europeos. Estos proyectos contaron con un apoyo muy fuerte de lo que es la Agencia Española de Cooperación Internacional en cuanto a su financiamiento, y también el apoyo de lo que es el INIA España, y participaron otras instituciones en la ejecución técnica, como es el IRTA, que es el Instituto de Investigación Agropecuario en Cataluña, y lo que es la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Y bueno, en este proyecto cuyo título era Evaluación y Promoción de la Calidad de la Carne y otros productos agroalimentarios, etcétera, según estándares de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Lo que se buscaba, el objetivo primordial, era comparar los atributos de carnes ovinas y ovinas uruguayas con las europeas. O sea, acá se comparaba el producto nuestro con el producto local más típico de cada país. Y bueno, y como les decía, se evaluó a través de paneles sensoriales de expertos, que básicamente un panel de expertos lo que nos da es información descriptiva de ese producto. Al experto sí le podemos preguntar qué grado de determinado descriptor tiene el producto, en este caso carne, y después en escala sedónica se trabajó con lo que eran paneles de consumidores. Y bueno, lo que se evaluó básicamente fueron dos productos ovinos, un cordero pesado de 10 a 12 meses de edad y un cordero liviano de 3 a 4 meses. Acá tienen los pesos, 38 a 42 y 22 a 24. Esta carne se mandaba obviamente a Europa, y en bovinos un novillo de 34 a 36 meses y otro de 22 a 24 meses. Y estos cuatro productos se evaluaban frente al producto típico ovino español y el producto típico vacuno español, lo mismo en Reino Unido y lo mismo en Alemania. Y bueno, básicamente lo que aprendimos a través de los paneles de consumidores, en cada país los paneles se desarrollaron con 200 consumidores y se hicieron más de una
de una ciudad. Básicamente lo que aprendimos es, en el caso de ovinos, es que Europa no es todo lo mismo. La Europa mediterránea, en este caso representada por España de alguna manera, prefería lo que era un cordero más liviano, porque es el tipo de cordero que ellos están acostumbrados a consumir, mientras que los consumidores ingleses y alemanes preferían un cordero más pesado, algo bastante lógico, y preferían, porque acá yo no lo mencioné, esta carne era madurada por 7 o 20 días, carnes maduradas. En el caso del vacuno, lo que vimos es también que los consumidores europeos no son todos los mismos, hay cierta segmentación, y ahora vamos a ver en el próximo proyecto que esa segmentación no solo es a nivel de país, sino dentro de un mismo país. Hay diferentes clústeres, como mencionaba Joana, de consumidores, y la carne mejor valorada, en este caso, eran carnes también, hubieron diferencias, pero las carnes maduradas y de animales más jóvenes fueron, en términos generales, mejor valoradas. En el otro proyecto, en el segundo proyecto, se evaluó el efecto de las proporciones variables de concentrado y forraje en la dieta. En este caso era carne uruguaya, ovina y bovina, en donde lo que variaba no era la edad del animal, sino lo que variaba era el tipo de dieta que se le daba a ese animal, y eso también era evaluado en Europa por parte de consumidores europeos. Y bueno, los tratamientos, digamos, o las diferentes dietas que de alguna manera se valoraron en Europa por los consumidores europeos, en este caso se incorporó Francia como país, fueron dietas 100% pastura, es decir, un sistema 100% pastoril, pastura más concentrado a un nivel de 0,6% del peso vivo, pastura y concentrado a un nivel de 1,2% del peso vivo, y un sistema de confinamiento 100% concentrado. O sea que los animales se han engordado bajo estos 4 sistemas de alimentación, de menor intensificación a mayor intensificación, y los consumidores europeos evaluaban la aceptabilidad de estos diferentes productos. Y bueno, básicamente la aceptabilidad de la carne ovina uruguaya fue mayor cuando se incorporaba algo de concentrado en la dieta, es decir, el 100% pastoril no fue el producto mejor valorado por los europeos, lo cual es lógico porque ellos tienen sistemas más intensivos en donde utilizan, si bien la Europa del Norte utiliza sistemas pastoriles para producir sus corderos, como puede ser Inglaterra, inclusive Alemania, ellos en algunos momentos del año utilizan el uso de concentrados. Y bueno, en este caso, en el caso del vacuno, también fue valorado, mejor valorado cuando se incorporaba algo de grano en la dieta. Estos trabajos fueron todos publicados, como ustedes ven acá, los detalles los tienen, yo meramente se los doy a nivel de titulares, ¿no, verdad? Y esto es en relación a, como les decía a ustedes, a todo lo que es la evaluación por parte de los consumidores europeos, pero también hubo, esto fue evaluado a través de lo que eran expertos o jueces en lo que eran paneles sensoriales, y también se hizo un trabajo bastante interesante, en donde en un caso se hizo un trabajo en cuanto a qué pasaba con el comportamiento del consumidor cuando se conoce el país de origen, el sistema de producción y, ¿me quedan 2 minutos? Me queda una vida entonces. El sistema de producción y el precio. Y en este trabajo, que también está publicado en esta revista, que es referencia, esta revista es bastante referencia para nosotros, para los que trabajamos en carne a nivel internacional, y ustedes, los países que se comparaban eran Argentina, Suiza, Uruguay, y aunque les parezca mentira, si a un consumidor se le dice que una carne proviene de Suiza, ellos la asocian directamente con algo de calidad. Los suizos sabrán mucho de hacer chocolate y hacer relojes, pero creo que es carne vacuna, realmente no producen mucho y no exportan. Pero el país de origen pasaba a ser, cuando se conoce esa información, o sea, la imagen de país es muy importante, y cuando se conoce información en cuanto al país de origen pasa a ser lo más importante, y en segundo término lo más importante que valora el consumidor es el sistema de producción. Si es producido a cielo abierto en un sistema pastoril o es producido en un confinamiento. Y por acá voy dejando y le paso la posta a Virginia.
a todos. Bueno, para ir terminando, vamos a hacer una introducción en realidad al tema de composición nutricional y cómo esta afecta a la calidad final de los agroalimentos que se estudian en INIA y dan para el consumidor, que es el último eslabón de la cadena productiva. Bueno, para hablarles un poco a modo de introducción, comentarles que la química o la bioquímica es una de las muchas disciplinas que contribuyen a caracterizar la calidad nutricional que tenga un alimento. Y hago hincapié en esto porque mi trabajo, a partir del postdoctorado que desempeño hace poco tiempo, es identificar o determinar ciertos compuestos o grupos de compuestos que tienen cierta actividad o se denominan bioactivos, porque de alguna manera u otra generan reacciones a nivel fisiológico o metabólico en los propios agroalimentos y en los organismos que lo consumen o que lo ingieren. Dicho esto, en los seres humanos es importante el estudio de la composición nutricional, porque de una manera u otra estos compuestos reaccionan en el metabolismo y son capaces de prevenir o mitigar los efectos de muchas enfermedades crónicas que son muy prevalentes en las sociedades actuales debido a los hábitos de consumo. Como bien lo explicaba en su presentación Virginia, lo que se busca con esta caracterización es brindar información tanto para ayudar a la caracterización y la búsqueda de la promoción de una alimentación saludable de acuerdo a las proporciones de los grupos de alimentos que el consumidor ingiere, y también para aumentar la información que el consumidor tenga a la hora de elegir u optar caminos para una alimentación, para empezar a consumir y tener hábitos de consumo saludable. Bueno, aquí, como ya hemos visto en mis predecesores, INIA viene trabajando desde hace mucho tiempo, de una manera u otra, haciendo una caracterización química de los agroalimentos, pero en el tema nutricional de repente lo ha hecho de manera puntual, asociado a algunos análisis físico-químicos particulares o en busca de caracterizar alguna peculiaridad organoléptica o sensorial, como hemos visto anteriormente. Lo que se ha visto en ese proceso, y es justamente el área que se ha intentado desarrollar, es que al ser los agroalimentos matrices químicamente complejas y diversas, requiere de la aplicación de ciertas técnicas o etapas en el proceso de análisis que tienen que cumplir, como ya se mencionó también, con ciertos requisitos, como son la robustez, la reproducibilidad, que no use reactivos que sean contaminantes, que puedan analizar muchas muestras en muy poco tiempo y de ese modo realizar un abordaje integrador entre todos los resultados y entre todos los investigadores que son expertos en cada uno de esos agroalimentos, conocen cómo es su proceso de producción y de esa manera conseguir datos veraces acerca de lo que es la composición nutricional de estos alimentos. En el grupo se avanzó en la presentación de algunos proyectos, uno de los cuales ha sido recientemente aprobado, y lo que busca es caracterizar aquellos compuestos que tienen particularmente la capacidad de conferirles a los agroalimentos
un potencial antioxidante que sería benéfico para la salud humana. A modo de ejemplo, solo mostrarle algunos resultados primarios en los que se ha determinado vitamina C y compuestos fenólicos en frutos nativos. Esto va en relación con lo que comentaba Joana de los análisis sensoriales, que el consumidor a veces, muchas veces está interesado por que se le brinde mayor información acerca de estos compuestos. Y se determinó también actividad antioxidante in vitro por 2 métodos, como son DPPH y ORAC. Por otro lado, también en cooperación con los programas de mejoramiento genético de la institución, se ha hecho una caracterización química de estos compuestos bioactivos principales o característicos en boniatos, frutillas y tomates, encontrando diferencias significativas que tienen que ver con el factor genético principalmente, pero que también se ha visto que tienen relación con la zona de cultivo o regionalización, dependiendo si son frutas o hortalizas cultivadas en la región norte y sur del país. Por otro lado, también se han analizado muestras del programa de citricultura y de fruticultura, solo a modo de ejemplo, comentarles que estos análisis vienen a continuar análisis que ya se habían hecho anteriormente de caracterización y ahora busca profundizar en la determinación de otros compuestos más específicos y que son, por ejemplo, la betocriptosantina en mandarinas o el perfil de ácidos fenólicos en olivos, y ver el efecto que tiene el estrés hídrico sobre estas características. También se han determinado tocoferoles en nueces pecan y está avanzado el procesamiento de los resultados en muestras de cereales, como veíamos anteriormente, para reforzar lo que es la calidad productiva de los cereales, con datos acerca de lo que sería la composición nutricional, tanto en trigo, en las distintas variedades y bajo sistemas de producción diferentes, y en arroz, ya sea integral como blanco, que es el más, justamente como mencionaron anteriormente, el más comercializado. Se quiere llegar a determinar compuestos específicos como el ácido ferúlico o el ácido fítico, que son importantes en la nutrición humana, y se espera analizar también muestras de carne para ver cuál sería el contenido de estos compuestos antioxidantes, principalmente la presencia de péptidos antioxidantes, que le confieren características antioxidantes, valga la redundancia, a los cortes de carnes, y ver cuál es el efecto de distintos sistemas de alimentación, que como comentaba Santiago anteriormente, varía la aceptabilidad de los consumidores y diferentes periodos de maduración de la carne. Y bueno, y a modo de resumen, creemos que la caracterización química y más allá en un futuro la información metabolómica que se pueda estudiar de estas moléculas bioactivas que fueron determinadas, son esenciales y de gran utilidad para los consumidores y la industria de alimentación saludable, y que a su vez constituye, al igual que como veíamos de los análisis sensoriales, una herramienta muy útil para lo que es el sector productivo, que conociendo cómo los factores agronómicos inciden en la calidad nutricional del agroalimento, puede volcar al mercado nuevos productos o quizás productos mejorados en cuanto a su calidad y por ende aumentar sus ventas y, por qué no, el consumo y promover el consumo en la sociedad en general. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y también a todos los que de una manera u otra contribuyen en este proyecto que trata de integrar a todos los programas y proyectos que se llevan a cabo en INEA
y como institución externa agradecer la colaboración de Facultad de Química, específicamente el Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos.